Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien y con muchas ganas de sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fanáticos del mundo de la actuación turca y por supuesto, de dos de sus estrellas más brillantes. Hoy vamos a desgranar uno de esos secretos que nos hacen suspirar y que alimentan la imaginación de miles de personas en todo el mundo, las confesiones de Can Yaman sobre sus rasgos favoritos de la hermosa Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Ese dúo dinámico que nos robó el corazón en la exitosa serie Erkenci sigue dando de qué hablar, y esta vez es Can quien abre su corazón para revelarnos qué es lo que más le atrae de su CEO protagonista. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un torbellino de admiración, detalles íntimos y, quién sabe, quizás hasta un poquito de esa chispa que tanto nos gusta. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Imaginen la escena. Dos estrellas consolidadas con carreras meteóricas y un carisma arrollador. Can Yaman, conocido por su físico imponente y su mirada intensa, y Demet Özdemir, con su sonrisa luminosa y su talento innegable. Juntos en Erkenci crearon una química tan palpable, tan real, que traspasó la pantalla y conquistó al público global. Y es precisamente esa conexión, ese entendimiento mutuo, lo que a menudo genera curiosidad. ¿Qué piensa uno del otro cuando las cámaras se apagan? ¿Qué es lo que realmente admira el uno del otro, más allá de la ficción? Pues bien, Can Yaman ha sido bastante abierto en algunas ocasiones, y ha compartido con sus seguidores y con la prensa esos detalles que hacen a Demet Özdemir especial para él, no solo como colega, sino como persona. El fenómeno de Erkenci no fue solo una historia de amor ficticia, fue un fenómeno cultural que resonó en millones de hogares. La sinergia entre Can y Demet era innegable. Los productores, los guionistas y sobre todo, los fanáticos, sentían esa energía especial que emanaba de cada interacción, de cada mirada compartida en pantalla. Esta química tan poderosa, tan auténtica, inevitablemente lleva a la pregunta, ¿qué sucede detrás de las cámaras? ¿Cómo se percibe esa conexión cuando las luces del estudio se apagan? Can Yaman, con su habitual franqueza, ha ofrecido algunas pinceladas de esta percepción, permitiéndonos atisbar el respeto y la admiración que siente por su compañera de reparto. Cuando hablamos de los rasgos favoritos de Can Yaman en Demet Özdemir, no nos referimos únicamente a su belleza física, aunque esa es innegable y ha sido aclamada por muchos. La belleza de Demet es un hecho, pero la apreciación de Can va mucho más allá de una simple apreciación estética. Él ha hablado de características más profundas, de aquellas cualidades que van más allá de la superficie y que revelan una admiración genuina, una conexión que se nutre de la sustancia y no solo de la forma. Es en esta profundidad donde reside el verdadero encanto de sus declaraciones. Una de las cosas que Yaman ha destacado repetidamente es la sonrisa de Demet. Y no una sonrisa cualquiera, sino esa que irradia luz, que es capaz de iluminar una habitación entera y que, según él, tiene un poder transformador. Él ha descrito cómo esa sonrisa no solo es hermosa, sino que transmite una autenticidad y una alegría contagiosa. Piensen en las escenas de Erkenci donde Sanem sonríe, ¿verdad? Ese momento donde todo parece posible, donde la esperanza florece. Can ha capturado esa esencia y la ha trasladado a sus declaraciones. Es como si esa sonrisa, para él, fuera un faro de positividad, un recordatorio de la belleza que se puede encontrar en los momentos más simples y genuinos de la vida. Imaginen la fuerza de esa descripción, no es solo una bonita sonrisa, es una fuerza de la naturaleza, un catalizador de emociones. Pero no se queda solo ahí. Can Yaman también ha elogiado la mirada de Demet Özdemir. Y aquí, mis queridos amigos, la cosa se pone interesante. La mirada es a menudo un reflejo del alma, ¿no creen? Y Can ha dicho que la mirada de Demet es increíblemente expresiva. Puede comunicar una multitud de emociones con solo un parpadeo, con un simple gesto. Ha mencionado que sus ojos tienen una profundidad, una chispa que le fascina. Y esto para un actor es fundamental. Poder conectar a través de la mirada, transmitir lo que se siente sin necesidad de palabras, es una habilidad que pocos poseen en su máximo esplendor. Can, como colega y como alguien que comparte escena con ella, ha podido apreciar esa cualidad de primera mano. Ha visto cómo Demet puede transmitir ternura, picardía, tristeza o alegría con una simple mirada.
Y eso para él es un rasgo fascinante, algo que lo cautiva y que, sin duda, contribuye a la magia que ambos logran en pantalla. La capacidad de comunicar sin palabras es la esencia del arte de la actuación, y Khan reconoce esta maestría en Demet. Es un lenguaje universal que él sabe apreciar. Otro aspecto que Khan Yaman ha resaltado es la energía y la vitalidad que Demet Özdemir irradia. La describe como una persona vibrante, llena de vida, con una fuerza interior que se manifiesta en su forma de ser y de actuar. No es una belleza estática, sino una belleza que se mueve, que respira, que está en constante evolución. Esta energía, según Khan, hace que trabajar con ella sea un placer, que cada día en el set sea una experiencia dinámica y estimulante. Él mismo es una persona que transmite mucha energía en pantalla, y parece que encuentra en Demet un espejo de esa misma vitalidad. Es como si se complementaran en esa chispa que ambos poseen, pero Demet, con su particular forma de ser, tiene esa cualidad que él admira profundamente. La vitalidad es contagiosa y la capacidad de mantener esa chispa a lo largo de extensas jornadas de rodaje es un testimonio de su profesionalismo y su pasión. Khan aprecia esta energía que renueva y da vida a cada escena. Más allá de lo físico, Khan Yaman también ha hablado sobre la personalidad de Demet Özdemir. Ha mencionado su dulzura, su amabilidad y su profesionalismo. Para él, estas cualidades son tan importantes, si no más, que la belleza externa. Ha destacado su humildad, a pesar de su gran éxito y su dedicación a su trabajo. Estas son las cosas que construyen una conexión genuina, tanto en el set como fuera de él. Él ha comentado que Demet tiene una forma de ser que te hace sentir cómodo, que te hace sentir a gusto. Es esa combinación de talento, carisma y una personalidad maravillosa lo que, según él, hace a Demet Özdemir una persona excepcional. La humildad en la cúspide del éxito es una virtud rara y valiosa, y Khan reconoce en Demet esta cualidad que la hace aún más admirable. La amabilidad y el profesionalismo son pilares fundamentales en cualquier ambiente de trabajo, y su presencia asegura un entorno positivo y productivo. Y si profundizamos un poco más, Khan Yaman ha llegado a mencionar la forma en que Demet se mueve, su gracia natural. Habla de una elegancia innata, de una fluidez en sus gestos que le resulta cautivadora. Piensen en cómo se desenvuelve en pantalla, esa manera de caminar, de gesticular, que a menudo parece coreografiada por la vida misma. Khan ha confesado que esa gracia es algo que le llama mucho la atención, un detalle que, aunque sutil, contribuye a la imagen que tiene de ella como una persona hermosa en todos los sentidos. La gracia no se aprende, se posee, y la capacidad de mover el cuerpo con esa naturalidad añade una capa extra de magnetismo a la presencia escénica de Demet. Es una cualidad que a menudo pasa desapercibida para el espectador casual, pero que Khan, con su ojo de actor, ha sabido captar y valorar. Es importante recordar que estas confesiones de Khan Yaman no nacen de la nada. Han sido producto de la intensa experiencia que vivieron juntos durante la grabación de Erkencikus. Pasaron meses trabajando codo con codo, compartiendo momentos de risas, de desafíos y de mucha dedicación. Es en esos espacios donde se forjan las verdaderas impresiones, donde se van descubriendo esas facetas que hacen a una persona única. Y Khan, con su sensibilidad y su honestidad, ha sabido captar y verbalizar esas cualidades de Demet que lo han marcado. La intensidad de un rodaje de una serie de éxito crea un vínculo especial entre los actores, un entendimiento mutuo que trasciende la pantalla. Khan ha tenido la oportunidad de ver a Demet en su elemento, en los momentos de mayor presión y creatividad, y es ahí donde ha podido apreciar su verdadero carácter y su talento. Lo fascinante de estas declaraciones es que nos permiten ver a estas estrellas de una manera más humana, más allá de los personajes que interpretan. Nos muestran que al final del día, son personas que aprecian la belleza en sus diversas formas, tanto la superficial como la que reside en el interior. Khan Yaman, al compartir estos detalles, no solo está hablando de Demet Özdemir, sino que está transmitiendo un mensaje sobre lo que valora en las personas: la luz, la autenticidad, la energía, la gracia y la bondad. Es un recordatorio de que la verdadera admiración se basa en un reconocimiento profundo de las cualidades intrínsecas de una persona. Al destacar estos aspectos, Khan nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en las relaciones humanas y profesionales. Y esto, amigos, es lo que hace que la conexión entre ellos, tanto en la pantalla como en la vida real, sea tan especial. No es solo una cuestión de química actoral, sino de una apreciación mutua de las cualidades que hacen a cada uno brillar. Cuando un actor elogia a otro de esta manera, nos da a entender que hay un respeto profundo, una admiración sincera.
Y esa admiración se refleja sin duda en la calidad de su trabajo conjunto. La química en pantalla es un baile delicado, y cuando los bailarines se respetan y admiran mutuamente, el resultado es una obra de arte. Las palabras de Can son una prueba de esa profunda conexión profesional y personal. Podríamos decir que Can Yaman ve en The Method de Mir una combinación perfecta de belleza externa e interna. Una mujer que irradia luz a través de su sonrisa y su mirada, que posee una energía contagiosa y una gracia natural, pero que además es dulce, amable y profesional. Son estos rasgos en su conjunto los que, según él, la hacen tan especial. Y es justamente por eso que su dúo en Erkencicus funcionó tan bien. Porque había una química real, alimentada por la admiración y el respeto mutuo. La serie fue un éxito rotundo, y estas declaraciones nos ofrecen una ventana a las razones por las que esa magia ocurrió. No fue solo una cuestión de guión, sino de la conexión genuina entre dos artistas talentosos. Así que si alguna vez se preguntaron qué era lo que hacía que Can Yaman mirara a The Method de Mir de esa manera tan especial en pantalla, ahora tienen una respuesta más completa. Son sus rasgos favoritos, esos detalles que él ha admirado y que ha compartido con nosotros. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que esa combinación de cualidades la hace realmente una artista excepcional y una persona muy especial. La belleza es subjetiva, pero las cualidades que Can destaca son universales: la alegría, la expresividad, la vitalidad, la amabilidad, la profesionalidad y la gracia. Estas son las cosas que inspiran admiración y respeto. Y llegamos al final de nuestra pequeña inmersión en las confesiones de Can Yaman sobre The Method de Mir. Hemos explorado esos rasgos que él admira profundamente: su sonrisa radiante, su mirada expresiva, su energía vibrante, su dulzura, su amabilidad y su gracia natural. Son estas cualidades, tanto físicas como de personalidad, las que, según Can, hacen a The Method de Mir una persona fascinante y una artista excepcional. Nos ha quedado claro que su admiración va más allá de lo superficial, y que valora la autenticidad y la luz que ella irradia. Ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles que nos acercan un poco más a estas dos grandes estrellas del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están de acuerdo con las apreciaciones de Can Yaman? ¿Qué es lo que más les gusta de The Method de Mir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este contenido les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo al canal. Compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.